A ver, ¿qué nos puede enseñar un rey de hace miles de años sobre las crisis que enfrentamos hoy en día? Pues en este repaso vamos a desgranar un sermón que se basa precisamente en la historia del rey Ezequías para darnos, una especie de manual, un modelo bastante sorprendente sobre cómo plantarle cara a esos problemas que parecen imposibles de superar. La pregunta que se pone sobre la mesa es una que la verdad nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Qué se hace cuando el problema que tienes delante parece un muro sin ninguna salida? Ese momento en el que nos sentimos completamente acorralados, sin fuerzas, y pensamos, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues ese es el punto de partida. Y aquí, ojo, porque viene la idea central, que es bastante radical. La propuesta es cambiar el chip por completo. Se trata de adoptar una mentalidad de victoria, pero no después de que pase la tormenta, no, sino en medio de ella. Habla de ofrecer lo que llama un sacrificio de alabanza, o sea, básicamente dar las gracias por una solución que todavía ni siquiera se ve. Claro, para que todo esto no se quede en una simple teoría bonita, el sermón lo ancla todo en una figura histórica real, el rey Ezequías. Su historia es, por así decirlo, el caso práctico que va a dar forma a toda esta lección. Vale, el punto de partida. Lo primerísimo que nos cuenta el sermón es cómo era Ezequías. Lo describe como un líder que hizo lo recto. Y esto es un detalle crucial, porque según esta enseñanza, esa forma de ser, esa rectitud, es la base de su fuerza y la clave, de hecho, de todo lo que va a pasar después. Y aquí se ve que lo suyo no eran solo buenas intenciones, para nada. El sermón se detiene en las acciones concretas de Ezequías, que fueron, una reforma en toda regla, súper radical, para quitar de en medio todo aquello que en su época se consideraba una distracción espiritual para la gente. El sermón aprovecha todas estas acciones para definir un concepto clave, la idolatría. Pero, y esto es interesante, lo redefine para nosotros, para hoy, no habla solo de estatuas de piedra, sino de, y cito textualmente, cualquier tipo de confianza que podamos tener en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y aquí es donde la historia antigua, ¡pum!, conecta de lleno con nuestra vida. El sermón se pone a identificar nuestros ídolos de hoy en día, esa seguridad que ponemos en el dinero, en el estatus, en tener ciertas cosas materiales, o incluso, fíjate, en esa validación que se busca constantemente en las redes sociales. Pero, claro, una reforma así tiene consecuencias. La narrativa que nos presenta el sermón es muy clara. Justo en el momento en que Ezequías pone orden y alinea a su pueblo con sus principios, es cuando aparece la gran amenaza. La lección que se saca es que si te rebelas contra lo establecido, contra el status quo, pues tienes que estar preparado para una reacción. Y la reacción es brutal. Después de que Ezequías se rebela contra el todopoderoso imperio asirio, un ejército gigantesco rodea Jerusalén. La imagen es que lo dice todo. La situación, militarmente hablando, es imposible. No hay por dónde escapar. Pero el análisis que hace el sermón no se queda solo en lo militar. Sostiene que la intención principal del enemigo no era solo tomar la ciudad. No, era, y cito otra vez, vencerlos moralmente, atemorizarlos. El ataque más fuerte no iba dirigido a las murallas, sino a la mente y al espíritu de la gente. Y aquí es donde se ve la táctica del enemigo, que es brillante a la vez que perversa. Ataca por dos frentes. Por un lado, la amenaza directa. Vuestro Dios no os va a salvar. Y por otro, la oferta falsa. El caramelo envenenado. Rendíos, y os daré una vida próspera y tranquila. Es una mezcla letal de miedo y promesas vacías. El sermón interpreta esta falsa oferta como una metáfora, claro. La describe como esos atajos o salidas de emergencia que a veces aparecen en los peores momentos de crisis. Parecen la solución fácil, ¿verdad? Pero nos advierte de que al final te llevan a un sitio mucho peor. Entonces, con una presión que es casi insoportable, ¿qué hace Ezequías? Pues aquí es donde la historia pega un giro de 180 grados. Deja a un lado cualquier estrategia militar y opta por una vía puramente espiritual. Y el proceso que sigue es muy metódico. Primero, un acto de humildad. Después, busca consejo espiritual. Y por último, el gesto más potente de todos. Cuando le llegan las amenazas por escrito, en vez de esconderlas, las lleva al templo y, literalmente, las despliega delante de Dios. Es un acto simbólico potentísimo, una entrega total del problema. Y su oración no es un simple «ayúdame». El sermón insiste mucho en esto. Ezequías pide que les salven, sí, pero lo hace con un objetivo, con un propósito que va mucho más allá de salvar su propio pellejo. Y este es el propósito crucial. Pide ser salvado para que su liberación sea un testimonio para todos, para que la forma en que se solucione el problema sirva para glorificar a Dios y demostrar su poder al resto del mundo. De repente, la petición de ayuda se convierte en una oportunidad para algo mucho más grande.
Vale, el problema está entregado, la oración se ha hecho con una intención más elevada, y esto nos lleva directamente al clímax de la historia, la respuesta divina. La respuesta es inmediata y súper directa. He oído tu oración. Ya está, la petición ha sido escuchada. Según la interpretación del sermón, esto demuestra que cuando entregas un problema de verdad, de forma total, provocas una respuesta atenta y personal. Y la forma en que se manifiesta esa respuesta es de una escala casi imposible de imaginar. 185.000. Quedémonos con esa cifra, porque ese es el número que define la magnitud del milagro que estaba a punto de suceder. Es que la liberación no llega con una batalla épica, no. El sermón recalca que fue un solo ángel el que derrotó al ejército asirio entero en una sola noche, de la noche a la mañana. La solución es 100% divina, lo que deja claro que la victoria no dependía para nada de la fuerza humana, que de hecho no existía, sino de una intervención de otro nivel. Es una historia increíble, desde luego. Pero, ¿cuál es la lección final? ¿Qué podemos sacar en claro de esta narrativa tan antigua para aplicarlo a nuestro día a día? Pues aquí tenemos el modelo completo, paso a paso. Empieza con algo interno, quitar de en medio nuestros ídolos, esas falsas seguridades. Luego, asumir que hacer eso va a generar oposición, que no va a ser fácil. El punto clave es presentar el problema directamente a Dios, entregárselo del todo. Y todo termina con la alabanza, con una confianza radical en que hay una solución superior y mantener esa gratitud incluso antes de ver el resultado. Y con esto llegamos a la tesis, a la idea central del sermón. Que da igual la circunstancia, la fuente final de refugio y de salvación es divina. Toda la historia de Ezequías no es más que una ilustración potentísima de esta única idea. Y para terminar, una reflexión final, porque más allá de las creencias de cada uno, este análisis lo que demuestra es el poder que tienen las historias, las narrativas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que estas historias contadas durante siglos sigan siendo herramientas tan poderosas para que la gente interprete su propia vida y encuentre, una especie de mapa para navegar por el mundo tan complejo que tenemos hoy?